presenta WowMX.tv. Hola amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener un programa sumamente especial. Si hay algo en lo que los mexicanos estemos orgullosos es de nuestras raíces. Y el día de hoy vamos a tener aquí a un investigador de la historia del arte y sobre todo amigo de este canal, que nos va a platicar un poquito realmente de cuál es el origen de nuestras tradiciones, porque nosotros pensar en los aztecas, olmecas, etcétera, para nosotros es pensar el máximo antecedente, no hay más de ello. Sin embargo, aquí la gran ventaja es que el maestro investigador Cuauhtémoc Sánchez nos va a hacer favor de decirnos realmente qué influyó en ellos para su desarrollo acelerado o no. Vamos a verlo. Cuauhtémoc, muchas gracias por estar aquí. Esta es tu casa, bienvenido. Y hay algo muy interesante. Siempre decimos que hay que estar orgulloso de nuestras tradiciones. Prácticamente pensamos que los aztecas, los olmecas, más abajo los incas, como que se originaron solos, ¿no? Sin rasgos de antecedentes ni absolutamente nada. Sabemos que por ahí hubo un meridiano, bueno, hubo un paso allá muy arriba, muy al norte, donde vinieron civilizaciones hace miles de años o cientos de años. Pero realmente, pues como que es letra muerta porque es muy poco lo que tenemos del conocimiento y sobre todo como que no hay mucho interés también por parte de nosotros y es nuestra falta de seriedad o de compromiso de ver más allá de lo que son los pueblos originarios en América. Platícanos, ¿qué es lo que ha pasado en el acontecer de América, de Latinoamérica? Bueno, aquí realmente es América. Bueno, primero déjame decirte muchas gracias por la invitación. Y sí, hay que estar muy orgulloso de nuestros orígenes. Realmente es una epopeya fantástica la que los nativos de América han tenido a lo largo de su historia. Y lo que sí tenemos que tener más claro es de dónde viene toda la influencia cultural, científica que han tenido las culturas prehispánicas. Déjame empezar esta historia. Por favor. En Alcáçovas, en Portugal, cuando se hizo un armisticio entre España y Portugal, uno más de guerras por la sucesión de la corona de Castilla. Para acabar con esas guerras, los portugueses aceptaron ya no pelear por la corona española, a cambio de que le reconocieran a Portugal el derecho a quedarse con todas las tierras de las Islas Canarias hacia abajo, hacia el sur, hasta la Guinea, que era lo que se conocía en aquel entonces. Y así firmaron este tratado y se logró la paz. El problema es que cuando Cristóbal Colón llegó a América en 1492, las islas que se encontraron por parte de los españoles a través de Cristóbal Colón, las Antillas, quedaban debajo de la línea que correspondería a Portugal. Entonces fue necesario volver a hacer ese tratado, ya no dividiendo las tierras que encontraban estos exploradores en el siglo XVI, bueno, en el siglo XV hacia el XVI, en el sentido norte-sur, sino este-oeste. El Tratado de Tordesillas, que a todos nos enseñaron en la escuela. Y ese Tratado de Tordesillas lo que hizo fue determinar que hacia el oeste de determinada línea, las tierras que se encontraran pertenecerían a España. Digamos, y hacia el este corresponderían a Portugal. Pero aquí viene lo interesante. Los españoles querían que 100 leguas al oeste de Cabo Verde todo fuera para España y al este para Portugal. Y los portugueses dijeron no, queremos que sea 370 leguas esa raya, y entonces sí, hacia el oeste, pues lo que se encuentra es de España.
Para España fue un poco extraño que quisieran pelear una raya en lo que se consideraba algo que estaba en medio del mar. Sí, prácticamente en medio de la nada, ¿no? En medio de la nada. Y resulta que no. Resulta que esa línea que buscaba Portugal ya abarcaba la costa este de Brasil. Hay una cosa que se llama el secreto portugués y ha sido muy estudiado en Europa, donde es bastante evidente que los portugueses ya conocían la existencia de la costa de Brasil. ¿Y cómo es posible que esto se supiera? Bueno, lo que sí existe hoy es un conjunto muy importante de mapas distribuidos en las principales bibliotecas de todo el mundo, que antes de las conquistas ibéricas ya se muestran las siluetas de muchos países que después los europeos vinieron a conocer y conquistar. Okay. La pregunta es: ¿de dónde salen esos mapas? ¿Quiénes son aquellos que para dibujarlos ya habían tocado costas del mundo nuevo y que estaban plasmados en mapas que después llegaron a manos de portugueses y españoles? Y resulta que toda la evidencia apunta hacia que hace 3000 años fueron los asiáticos, y más específicamente los chinos, los que llegaron a América. Estamos hablando de aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo, un poco después. Entonces, los chinos, probablemente los chinos, pero pudo haber sido un conjunto de chinos y otras poblaciones del sureste asiático, sí llegaron a América justo cuando empieza a nacer el boom de la cultura olmeca en México. ¿Cómo sabemos eso? Sí, a ver, espérame nada más un segundito. ¿Por dónde llegaron los chinos? ¿Por Greenwich, el estrecho, o por dónde? A ver, se tiene la hipótesis de que los pobladores asiáticos llegaron por el estrecho de Bering, ese estrecho de más o menos 80 kilómetros en la época de la glaciación, y no los chinos, los asiáticos en general, más bien lo que hoy sería Rusia, cruzaron hacia Alaska. Esa teoría suena lógica porque en la época de las glaciaciones seguramente ese estrecho se cerró con hielo. Seguramente. Y por ahí se permitía el paso de Asia a América. Y además es la ruta más próxima entre los dos grandes, bueno, entre los dos continentes. Exactamente. Se piensa, el problema es que hoy sabemos que probablemente existieron grandes paredes de hielo que dificultaban ese paso. Es posible que hayan cruzado por el estrecho de Bering, no voy a discutir eso, para que no se enojen los investigadores que creen en ello. Probablemente por ahí entre el año 12.000 y 17.000 antes de... hace 12.000 o 17.000 años. Por ahí hayan cruzado y hayan bajado a poblar parte de América. Esa es una hipótesis. Y eso es perfectamente posible si es que rebasaron las paredes de hielo, cosa que todavía no está demostrado que eso hubiera sido posible. Pero estamos hablando entonces algo mucho más cerca, en el año 1040 antes de Cristo, navegando. ¿Qué pasó en el 1046 antes de Cristo en China? En China, en el año 1046, existía la cultura Shang. Una cultura muy interesante porque fue la primera que creó el sistema de escritura chino. Y desarrollaron grandes conocimientos en hidráulica, en astronomía, en matemáticas, en agricultura, en fundición y en la capacidad de trabajar la piedra para hacer arte chino, arte en jade. ¿Lo que sería el arte rupestre? No, la pintura rupestre es pintura en cuevas. Okay. No, estamos hablando de la talla de la piedra, hacer esculturas. A manera de gurbias que utilizaban en las piedras para dejar un mensaje o una Para señal. dejar un mensaje o figuras de animales o figuras de seres humanos, etc. Bueno, pues esta cultura estaba gobernada por un emperador que se llamaba Di Jing. Y este emperador era muy déspota, tenía grandes cantidades de esclavos.
Entonces, en 1046, hubo una sublevación de un reino vecino que pagaba vasallaje a la dinastía Shang. Se sublevan, tienen una guerra en Muyé en 1046, y los Shang utilizan una gran cantidad de esclavos para defenderse, pero los esclavos se pasan a los contrarios y con eso los contrarios ganan. Se establece entonces la dinastía Zhou. Pero esta dinastía Shang, los clanes de la dinastía se dispersan por todo el continente europeo o euroasiático, euroasiático, pero parte de los clanes salen huyendo por el mar del sur de China y nunca más se supo de ellos. Justo cuando desaparece la dinastía Shang, de pronto surge de entre un grupo de pobladores de Mesoamérica una cultura olmeca con un grado de desarrollo disparado y que tiene muchísimas similitudes con la cultura Shang, y de no tener estos conocimientos matemáticos, astronómicos, hidráulicos, de pronto empieza a desarrollar a enorme velocidad todos estos conocimientos la cultura olmeca en México. Entonces, las corrientes marítimas desde el sur de China navegan por el norte, bajan por toda la costa de América y es muy probable que hayan llegado justo a la frontera entre México y Guatemala, en Izapa, que ahí hayan desembarcado originalmente y a través de los años en migraciones fueron avanzando por el istmo de Tehuantepec hasta llegar a lo que hoy conocemos como las zonas de la Venta, Tres Zapotes, en el Golfo de México, ahí en Tabasco. Y es ahí donde, después de años de maduración en esta tierra, la cultura olmeca alcanza su gran apogeo. Por eso es allá donde encontramos grandes monumentos olmecas, pero eso no significa que no se haya originado en la costa del Pacífico. Una pregunta, ¿por cuál sería el movimiento natural por el que se fueron del Pacífico al Atlántico? ¿Por cuál? ¿Cuál sería el movimiento natural? O sea, ¿qué los hubiera llevado al Atlántico? En este caso al Golfo. Sí, correcto. Por supuesto tenían forma de vivir en el Pacífico, pero digamos, como toda cultura expansiva, que era la cultura china, ya mezclada con los pobladores que tuvieron la gran virtud de asimilar todos estos conocimientos que traían los chinos, pues la expansión y la migración te va llevando a lo que incluso los pobladores originarios conocían, que México había un estrecho de tierra, que era el istmo de Tehuantepec, y que había mar también del otro lado. Entonces, es muy natural esa expansión, como lo fue la expansión de la propia China, ¿no? Ese gran continente chino, digamos, esa gran expansión se fue dando de manera natural allá, se da de manera natural aquí en cualquier cultura. Si estábamos hablando de que miles de años antes llegaron por Bering, naturalmente se fueron expandiendo hacia abajo. Estos que llegaron por mar, llegan por el lado del Pacífico y van caminando, van expandiéndose de manera natural. Otra pregunta, ¿cuánto sería el tiempo promedio en esas condiciones, en las condiciones que has considerado, para viajar de China, de este imperio Shang, a América? ¿Cuánto sería el tiempo promedio? Bueno, ¿Un año, 2 años? Es muy interesante tu pregunta. Todo depende de cuántas escalas hagan y por cuánto tiempo. Porque la migración natural es seguir las corrientes. Te voy a platicar para darte un dato sí sólido. Un grupo de exploradores escandinavos hizo un viaje en vela desde las costas del Perú hacia la Polinesia, utilizando materiales que hubieran sido propios de aquella época. Y esta fue una expedición que se llamó Kon-Tiki, el barco o la balsa se llamó Kon-Tiki. Se dejaron llevar por las corrientes, digamos, de Sudamérica que van de Perú hacia Asia, ¿no? Hacia la Polinesia. Y les tomó alrededor de 120 días dejarse ir y llegar hasta la Polinesia. Ya de ahí para China, pues sería una cuarta parte de ese camino. Entonces, probablemente en menos de 200 días ellos podían estar
aquí en América sin ningún problema. Ok, pero eso es yendo de la ruta, ahora sí que hacia abajo, ¿no? Si fuéramos de Perú hacia la Exacto. Polinesia. Y por la parte de arriba, Por la ¿cuánto pa- sería el estimado? Por la parte de arriba lo estimaríamos igual. Te estoy buscando aquí un mapita que trae las corrientes naturales, ¿no?, que podrían mostrarnos. Aquí está. Y entonces, la corriente... A ver si quieres, lo voy a Sí, poner tantito claro, para la claro. gente que nos está viendo. Y bueno, no ¿sí? pueden hacer el Entonces te acercamiento. diría que Kon-Tiki, el barco Kon-Tiki, hizo este trayecto por el Pacífico hacia Asia y llegó por aquí en 120 días aproximadamente. La gran migración, como le llaman en China, de la dinastía Shang tuvo que viajar por acá. Si vemos por abajo de Alaska, llega a las costas de lo que es California y Baja California, y se estima que aquí en Izapa es donde hicieron el desembarco y luego caminaron, a lo largo de décadas, caminaron este estrecho hasta llegar a la parte donde hoy encontramos las cabezas olmecas y demás. Ok. Ahora, otra de las cosas. ¿Cómo presumes que fue la mezcolanza entre la raza china que llegaba en ese momento y los habitantes que ya existían aquí? Bueno, primero hay que entender que los chinos que viajaron hacia acá tenían la intención de huir. Entonces ellos no venían a conquistar, ellos no venían a devastar, ellos venían a buscar un refugio. Cuando llegan, y esa es la gran virtud que tienen las poblaciones originarias de Mesoamérica, es recibirlos bien. Pudo haber habido desconfianza y quién sabe si no algunas escaramuzas bélicas, pero en general las absorben y empiezan a desarrollar localmente una adaptación de toda esta cultura. Y esta asimilación de lo que ya había aquí más lo que traían los chinos es lo que da origen a nuestra cultura. Aquí te tengo, por ejemplo, algo muy interesante, porque no nada más llegaron aquí a Nada más nuevamente México. lo muestro para Sí. que, si quieres... Esto que vemos aquí, creo que está... hay que me estoy centrarlo saliendo, más. a ver si quieren, con dónde lo centro. Ahí está. Esto que vemos aquí son barcos de este lado, que son los barcos Dragón de China, y estos barcos de acá arriba que estamos viendo son los barcos de Totora que se encontraron en el Titicaca cuando llegaron los españoles. Y si tú te das cuenta, son barcos muy parecidos, pero muy parecidos. Entonces llegaron a esta zona, llegaron al Titicaca, y lo muy interesante es que esa mezcla se da con gran rapidez. Y de una falta de conocimiento astronómico, de pronto los olmecas tienen un desarrollo astronómico importantísimo, a grado tal que el calendario chino se empieza a desarrollar aquí en América, muy parecido, incluso sustituyendo lo que allá se representa con leones, aquí con jaguar, etcétera, pero es la misma lógica, que es el entreverado del ciclo lunar y el ciclo solar. Y entonces el calendario chino y el calendario olmeca son calendarios muy parecidos. Pero no nada más eso, la arquitectura, la agricultura, la hidráulica e incluso los textiles empiezan a ser muy parecidos. Aquí hay algo que te lo voy a preguntar, tengo que preguntártelo. ¿Qué pasa con las pirámides? Bueno, las pirámides es una tecnología que existe en el sureste asiático y que viene a adoptarse aquí. Y son construcciones que están directamente vinculadas a la astronomía. Sí. ¿Verdad? El juego con el equinoccio e incluso a partir de ahí la arquitectura y el trazo urbano de las ciudades. El trazo urbano de las antiguas ciudades chinas, las ciudades Shang, tiene un trazo asombrosamente parecido al de las culturas prehispánicas. Pero creo que los testimonios más interesantes que tenemos de la presencia china aquí no son nada más culturales, sino son arqueológicos. Ok. ¿Qué nos gustaría tener como prueba de que llegaron los asiáticos aquí a América? Pues fotografía y video no había en aquel entonces. Pero ¿qué tal estas figurillas? Si gustas mostrarlo. Nuevamente los vuelvo a acercar acá.
ahí lo estamos ya próximos a que lo vean. Ahí lo estamos viendo. Todas esas figurillas que tienes aquí en pantalla son figurillas olmecas. Y si tú ves, todas estas que tienes en pantalla son representaciones de rasgos totalmente asiáticos, distintos a los que había y hay aquí. Estos rasgos asiáticos son muestra clarísima de que los chinos estuvieron aquí. Y no son excepciones, hay muchísimos. Nada más que, y esto es muy interesante, nosotros los mexicanos lo vemos y no sé si instintivamente lo asociamos con el posible origen por el estrecho de Bering, que nos haya traído algunos rasgos con los ojos un poquito estirados, etc. Pero cuando nosotros vemos estas figuras, sabemos que estamos hablando de algo esencialmente oriental. Y no es lo único. Por ejemplo, este templo, esta piedra que se encuentra en el Museo de la Venta, por ejemplo, vemos ahí el gorro de estilo chino de aquella época, ¿no? Y si le das vuelta vamos a encontrar también esta cuestión muy interesante. Esta es una ofrenda, la ofrenda 4, de cultura olmeca, que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología. Y lo que vemos ahí es un conjunto de figurillas muy pequeñas, todas con ojos de personas con ojos rasgados y cráneo deforme, como también se utilizaba en Asia. Y como ves ahí, tenemos unas estelas. Estas estelas tienen inscripciones, son olmecas, tienen inscripciones. Y estas inscripciones, como nadie logra entender bien a bien el idioma o los jeroglíficos olmecas todavía, se trajeron a un experto chino, un académico de Estados Unidos de origen asiático, se trae un experto chino, experto en lengua Shang, en escritura Shang, y le pide que lea lo que se encuentra en estas estelas, en chino. Y lo asombroso es que lo que este señor, este especialista, Han Ping-chen, lee en estas estelas, leyendo en chino Shang, lo que lee es: hagamos práctica divina en el terreno de piedra sobre el entierro y hagamos ofrendas de sacrificio para escuchar el espíritu de nuestros ancestros, en lengua Shang. Porque las escrituras olmecas y Shang tienen jeroglíficos muy parecidos. Y esta ofrenda no se puede datar exactamente, pero se considera que puede ser de aproximadamente el año 1000 a.C., justo cuando estamos hablando que llegaron los chinos a América. Ahora, este tipo de escritura cuneiforme, o de cómo le llamaríamos a este tipo de escritura. Bueno, es difícil. En general estamos hablando es escritura jeroglífica, donde más que letras que signifique cada signo, estamos hablando de simbolizaciones de figuras animales o de la tierra. Lo que llaman ideogramas. Ideogramas. Perfecto. Ahora, dentro de todo esto te pregunto algo, y es algo que ha llamado la atención, porque normalmente también se le quiere dar a este tipo de esculturas un origen no terrestre. Es decir, pensamos siempre en algo distinto de lo conocido para justificar lo que no conocemos. Claro. ¿Existe alguna situación que no tenga explicación lógica de lo que es de las representaciones artísticas en esculturas o en algo? Bueno, yo creo que para esa parte Jaime Maussan te entenderá. No, estoy de acuerdo, pero te voy a decir, ¿hay algo que no se puede entender su origen? Sí, muchas cosas, pero lo que sí te puedo asegurar es que en ausencia del entendimiento de estas migraciones chinas, que no fue la única la que te estoy describiendo, sí, hubo otras relacionadas con Teotihuacán, etcétera, pero en ausencia de esta explicación de estas migraciones, todo el origen y desarrollo olmeca es un gran misterio. ¿De dónde vino? ¿Cómo pudo darse? Cuando se entiende que existió esta corriente migratoria, entonces todo empieza a hacer sentido. Es más,
Actualmente tenemos esta tecnología LIDAR que a través de láser lanzado desde helicópteros a la Tierra y cuando rebote el láser, te puede modular lo que hay debajo de la Tierra. Por eso actualmente se están encontrando tantos y tantos vestigios arqueológicos en todas partes del mundo. Acaban de encontrar, por ejemplo, un gran hallazgo de toda una ciudad en el Amazonas, donde se creía que no había población, en la parte amazónica de Bolivia. Pero acaban de encontrar también en Mazatlán, acaban de encontrar vestigios que no se explican de dónde vienen. Cada vez vamos a encontrar más cosas, que si queremos dejarlas en el misterio, las podemos dejar en el misterio. El misterio siempre es interesante. Y vende. Y vende. Si queremos una buena explicación, tomemos con mucha seriedad la gran probabilidad de que fueron los chinos los que llegaron hace 3,000 años. Conste, hace 3,000 años es 2,000 años antes de que llegaran los vikingos a la parte norte, a Labrador y a Newfoundland. Y no se diga los solo 500 años o un poco más de la llegada de Colón. Aquí estamos hablando de una cultura muy profunda. Y esta cultura china se hacía acompañar de gente de raza negra y de otras razas. Y perdóname, máxime si estaban escapando, ¿no? Máxime si estaban escapando, se llevaban, por ejemplo, lo que hubiera, gente que les ayudaba. Claro. Y mucha de esta gente era de raza negra. Se piensa que podría ser de Madagascar o de Senegal. Y esta gente de raza negra, como era más fornida, les ayudaba a los chinos como guerreros, como guardianes. Eso puede explicar el por qué en las cabezas colosales olmecas encontramos rasgos africanos, rasgos negroides. Por ejemplo, aquí tenemos una escultura maya, por ejemplo, precolombina, que muestra ya la presencia, esta de acá abajo, que muestra ya la presencia de raza negra en el reino maya, que viene a descender de los olmecas. Entonces, pues estos guardianes, estos guerreros, nos pueden explicar el por qué tienen esos rasgos las esculturas. Pero si le rascamos tantito, nos vamos a encontrar con que aquí en la cultura olmeca, y todo lo que hemos visto hasta ahora es olmeca, excepto la figurita maya que es un poquito posterior, en la cultura olmeca vamos a encontrar una gran gama de etnias, o sea que era una civilización muy cosmopolita. Me gustaría que pudieras mostrar esto, por favor, porque mira estas figuras olmecas, ¿a qué te recuerdan? Pueden recordarnos a los egipcios. Todas estas son figuras olmecas y bueno, pues vemos que parecen tener orígenes muy diversos. Esta figura que tiene un gorro muy poco usual para lo que concebimos y lo que está representado en las culturas olmeca y maya. Tenemos la raza africana, probablemente la mediterránea, ¿no? Y por ahí también figuras, esta de acá que nos hace pensar, que también son olmecas, que población probablemente del Egipto también estuvo por acá. De hecho, hay más figuras interesantes. Por ejemplo, tenemos aquí la imagen de gorilas y elefantes, también son olmecas, y aquí en América, pues, no había elefantes. Okay. Entonces, estas figurillas vienen en la mente de aquellos que sí conocen a los elefantes, ¿no? Y no nada más eso, te puedo mostrar otras figuras zooformes que también están representadas en esta escultura olmeca, que siempre ha estado con nosotros, pero nosotros no hemos tenido el cuidado de asociarlas. Vea esta, que vemos ahí. Parecería canguro. Un canguro que hace en el reino maya un canguro, ¿no? Y todo esto son figurillas que están ahí, que existen, que las vemos, pero no las reflexionamos mucho. Y entonces se vuelve muy interesante. Una de las explicaciones que se ha dado siempre ante la idea de que
sería muy difícil que los chinos hubieran venido aquí a América en aquella época, es que los chinos conocían la rueda y se piensa que los olmecas no conocían la rueda. Entonces, eso es tan importante invento que sería muy difícil imaginarse que no lo replicaron aquí. Estas son figurillas olmecas. ¿Quién dijo que no conocían la rueda? Entonces, vemos similitudes tremendas entre los olmecas y la cultura Shang, que dejaron testimonios, de escultura, dejaron testimonios culturales como el dragón chino y nuestro Quetzalcóatl. Eso es justamente a lo que mi siguiente pregunta, Cuauhtémoc. Aquí, ¿hay alguna identidad o similitud entre las deidades? Claro. Y ahorita aquí, digo, estamos viendo una, pero... Aquí estamos viendo una. Y lo curioso es que efectivamente el dragón chino se representa con cuerpo de serpiente, como es el caso de nuestro Quetzalcóatl. Y bueno, esta figura emplumada, esta figura melenuda, podemos decirlo así, que es el dragón chino. Sí, y existen muchos otros símbolos. Por ejemplo, la figura del yin yang, una figura antiquísima, claro, que está representada en Asia, y muchas representaciones muy parecidas en lo prehispánico. Existen muchísimas figuras olmecas de personajes sentados en forma de kisuo, que es la forma de contemplación de los asiáticos. Entonces existen muchos paralelismos, y ya no se diga en la forma de vivir. La acupuntura maya y la acupuntura china tienen una infinidad de puntos que son exactamente los mismos para el mismo propósito. Son dos acupunturas totalmente parecidas, pero te demostrar también cosas que son fascinantes. Por ejemplo, el sistema agrícola de terrazas chino, que se representa de este lado, y el sistema agrícola de terrazas mexicano y peruano. Te iba a decir más que yo lo identifiqué más con lo peruano. Ah, bueno. Concretamente no, Machu Picchu. pero también lo hay aquí. No, de acuerdo, digo, pero me recordó más, sí, porque quizás esté más conservado, ¿no? Sí, posiblemente. Pero ahí está. Entonces, sí existen similitudes muy grandes, incluso también con la parte inca. Y hay muchas palabras en quechua, en el idioma de ellos, que tienen grandes similitudes con el idioma chino. De hecho, pues quiero decirte, aprovechando tu comentario, que existen varias ciudades que encontraron los españoles en el Perú, en la costa pacífica del Perú, que tienen nombres chinos. Mira nada más, si gusta leerle al público algunos de estos nombres de la costa aquí. Taqui, Janco, Yanqui, Macán, Pachán, Tacu, Huaraz, Ichán, Chanqui, Chamán, Chachín, Chequi, Lilán, Liqui, Paipai. Y muchos de estos lugares son o nombres chinos o hacen referencia a lugares de China. Y así lo encontraron los españoles. Lo difícil es, realmente, sería demostrar que los chinos no estuvieron aquí, porque es tanta la evidencia que existe, que bueno, pues eso nos deja mucho en qué pensar. Y yo creo que todos los que estamos interesados en conocer el verdadero pasado de América, deberíamos tomar con mucha seriedad esta posibilidad. Que más que posibilidad, ahí están las evidencias. Perdón, Cuauhtémoc, aquí antes de pasar a lo siguiente, yo te pregunto nada más, y aprovechando que la gente que nos está viendo, ¿cada cuándo publicas o cada cuándo difundes tu conocimiento? ¿Cómo lo haces en redes sociales, etcétera? Porque normalmente nosotros nos quedamos con lo más próximo, lo más mediático, pero no investigamos más. Y, por ejemplo, tu conocimiento es verdaderamente interesante. ¿Cómo podemos saber más de él? Bueno, déjame decirte que la vida me llevó a no dedicarme a publicar este tipo de cosas. Hice muchas otras cosas, pero estamos a punto de inaugurar un blog donde vamos a estar levantando cápsulas
con el detalle de esto, porque en este corto tiempo que nos regalas, realmente es poco lo que podemos decir y cada tema tiene una profundidad Me queda muy claro. grande, ¿no? Entonces, vamos a estar publicando cápsulas sobre esto. Yo, si tú me lo permites, Por favor. hacemos llegar a tu programa los medios de difusión por donde va a estar saliendo esta información. Porque déjame decirte que hay mucha literatura con respecto a la idea de que los chinos llegaron a América. Pero vamos a llamarle así, el establishment cultural como que no le gusta mucho aceptar estas teorías porque mucho ha sido escrito pensando en otra cosa, pensando en otra posibilidad. Claro, y además recuerda algo, ¿quién escucha La visión de los vencidos, que fuera el título de Miguel León Portilla, ¿no? Así es. Nadie. Realmente nos interesa lo público, lo común, la visión del ganador, pero los demás pues, realmente es irrelevante para muchos, ¿no? Así es, y déjame decirte, sí había interés en poder legitimar la invasión y conquista española en América, nombrándola como una tierra incógnita para poder apoderarse de ella. Es curioso porque Isabel la Católica, al firmar las capitulaciones de Santa Fe con Cristóbal Colón, que era, digamos, el acuerdo entre ambas partes, le permite a Colón volverse virrey de todas las tierras que encuentre. Pero se supone que iba a encontrar China, porque era la idea de buscar la isla de las especies por el otro lado, que no fuera el tradicional que los turcos tenían detenido o tenían bloqueado. Pero a la vez Isabel le da a Colón una carta para el Khan de China, a donde se supone que iba a llegar Colón, y a título de que él le dio permiso para quedarse con tierras del Khan de China. Eso no tiene ningún sentido. Pero ojo, Colón muere diciendo que encontró China. Ahora, déjame leerte si nos da Por si favor, nos da adelante, tiempo. adelante. Estás en tu programa. Gracias. Lo que está en los diarios que escribió el propio Colón. Dice así: había perros mastines, los mastines de Asia. Y ahí hallaron uno, habla de un hombre, que había al nariz un pedazo de oro, que sería como la mitad de un castellano, en el cual vieron letras. A ver, llega Colón, supuestamente no ve la América, y encuentra a un nativo con una moneda de oro con inscripciones en la nariz. A ver, aquí no había monedas de oro escritas. Y luego también dice, llegué a la isla de Zipango, Japón, supuestamente, de que se cuentan cosas maravillosas, y en las esferas que yo vi, y en las pinturas de mapamundos, es ella en esta comarca. Pues está confesando Colón que él traía mapamundos que hablaban de Japón por el otro lado. Pero le está diciendo Colón, no le estoy diciendo yo. Y luego finalmente dice, cuánta hermosura, así en hombres como en las mujeres, y que son blancos más que otros. Y entre otros vieron a dos mujeres mozas tan blancas como podía ser en España. Colón murió diciendo que llegó a China, y tal vez llegó a China porque encontró muchas cosas chinas en América. O bien, que es lo más probable, él ya tenía mapas que le mostraban el camino a un continente distinto al de China, y murió diciendo que no se equivocó, que no calculó mal y que él había calculado bien la llegada hasta China. Pero yo creo que está muy difícil que nosotros escapemos a la convicción de que los chinos llegaron hace 3,000 años, alrededor del 1000 antes de Cristo, y nos dejaron muchas cosas. Mira esto. Este es un ropaje chino y esto es lo chiapaneco. Es justamente a lo que te iba a decir. Eso, en cuanto a tradiciones, en cuanto a comida, ¿hay algo similar? En cuanto a comida, sí. Te puedo mostrar que el tipo de mercado que se desarrolló en América es muy parecido al que existía en China, y no nada más eso, sino la herbolaria. La herbolaria, si tú comparas un mercado de herbolaria mexicano y un mercado
herbolario chino, no vas a saber la diferencia. Y si tú ves esto, mira, esto puede ser una curiosidad, pero si tú ves esto, lo que hay en medio es una mujer china con un vestuario típico, y luego tenemos del lado derecho una figura boliviana, inca, y de este lado a nuestros chinelos. Quién sabe por qué se llaman chinelos, pero ahí están. Y vemos abajo el vestido donde están las mexicanas bailando la negra, y ve lo que están bailando allá las chinas por allá. Entonces, son una serie de tradiciones culturales que nosotros encontramos muy parecidas. Y si quieres, en otra ocasión te platico quién, cuándo y cómo probablemente llegaron en el 200 antes de Cristo una nueva oleada de chinos del imperio de Qin, del que le dio el nombre a Qin y que empezó a construir la muralla china, cómo llegaron a América para impulsar la cultura teotihuacana, porque el mausoleo de Qin y la pirámide del Sol tienen asombrosas similitudes. ¿Qué era lo que me preguntabas al principio? Efectivamente. No, desde luego, ya tendremos ahorita material para platicar y todo, lo cual es muy importante. Pero yo tengo otra duda. Fíjate que hace algunos años, en el 2006, se llevó a cabo un evento sobre adultos mayores en Puebla. Y descubrían que habían muchas tradiciones ancestrales para los adultos mayores entre China y lo que era México, que no lo entendían. Como eso debe de haber muchísimas referencias que no se entienden, pero existen. No recuerdo a detalle. Mi pregunta es, ¿hay alguna divinidad que de plano, no solo en su figura, en su significado, puedas identificarlas? Yo en lo personal todavía no. Me parece que las divinidades o las formas de asimilar la divinidad sí pueden tener ecos, pero que exista una misma divinidad china que en tierras de América se asocie de manera directa, me sería muy difícil, más allá de la concepción de Quetzalcóatl, que además la concepción de Quetzalcóatl permea pues, en prácticamente todas las culturas de Mesoamérica, incluyendo en Sudamérica también, en las culturas preincas e incas, donde ellos tienen también una leyenda prácticamente igual a la de Quetzalcóatl, y que probablemente tuvo influencia china, porque repito, los chinos no nada más llegaron a las costas de lo que hoy es México, sino también de manera muy marcada en la costa sur, y probablemente se adentraron hasta la Amazonia, como lo hicieron aquí en el Istmo de Tehuantepec, y estoy seguro que muchos de los hallazgos que vamos a encontrar hacia adelante, arqueológicos, que van a ser un gran misterio, van a dejar de ser misterio si seguimos la línea de investigación de la llegada de los chinos a América hace 3,000 años. Cuauhtémoc, perdóname, ¿qué te llevó a estudiar esto? Bueno, como lo mencionaste, yo estudié Historia del Arte. En realidad, mi vida la he hecho en la administración pública y privada. Yo soy economista de origen, estudié Administración Pública, Administración de Empresas, pero también estudié Historia del Arte. Y cuando me adentré en la historia y el estudio del arte olmeca, me empezaron a llamar poderosamente la atención ecos que tenían con cuestiones que yo ya había revisado de la cultura china. Y ahí me adentré y me encontré con una enorme bibliografía. Hay muchos libros escritos sobre la probable llegada de los chinos a América. No soy el primero. Lo que creo que sí tuve la oportunidad de hacer, a diferencia de generalmente europeos que han estudiado este tema, es que yo tengo conocimiento de nuestra propia cultura. Y entonces, cuando leo los paralelismos que hacen los europeos entre lo que ellos ven de fuera, entre lo chino y lo mexicano, yo que soy mexicano y además me llamo Cuauhtémoc, y que tiene mucho interés en la cultura mexicana, puedo profundizar un poquito más y rápidamente identificar dónde están las piezas que demostrarían lo que ellos especulan. Entonces, la gran ventaja ha sido que yo, como poblador de América, puedo tomar mucha de la bibliografía que existe, y estamos hablando de cientos de libros, que existe sobre esta tesis,
y poder constatarla en los vestigios arqueológicos que hay aquí, cosa que pues muchos de estos escritores no han tenido la oportunidad de hacer. No, y además seamos honestos, en mis tiempos, en los programas de estudio, quizá podías tener acceso al Chilam Balam y al Popol Vuh, pero realmente fuera de ahí no había absolutamente, no existía la obligación de leer algo. Y era eso, una obligación. Por eso quizá no lo veíamos con el amor que tú lo estás viendo. Me parece excelente lo que nos has platicado, nos tenemos que ir, estamos a 2 minutos. Y Cuauhtémoc, yo lo único que te preguntaría, ya nada más como una curiosidad profesional, intelectual, en tus propias palabras, ¿quién eres? Bueno, yo soy un mexicano que trabajó en el sector público algún tiempo, también en la iniciativa privada, principalmente dando consultoría y asesoría en negociación. Soy un hombre que le gusta mucho leer. Tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, 2 maestrías, y eso es en la parte intelectual y profesional. Pero esencialmente soy un hombre de familia, tengo una esposa, un bebito tardío de 3 años, mi único hijo, yo ya tengo 58 años. Entonces, para mí es una experiencia de ser padre y abuelo a la vez de mi hijo y soy un hombre absolutamente feliz con eso. Te agradezco mucho, estaremos esperando tus blogs, estaremos esperando tu información y una nueva oportunidad de una entrevista, será excelente. Y rápidamente, nada más para irnos, ¿se justifica el solicitarle a España que ese perdón tanto? Nada más dime sí o no, ese perdón por la conquista. Yo no sé si perdón sea, porque hoy somos mucho de españoles. Entonces quizá lo que tenemos que hacer es reconciliación. Muchísimas gracias, coincido contigo. Y gracias a ustedes que nos han visto, ha sido en tus propias palabras, Cuauhtémoc. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias.